tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuquita, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Canta la celeste voz. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Amén. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. Todo duerme alrededor. Entre los astros esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Todos. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde al buen pastor. Coro celeste que anuncian su luz. Gracias y gloria en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, todos vamos a cantar. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. Entre los astros esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Muy bien.
Ya entramos a la celebración de Navidad. El jueves no salimos en Facebook y en YouTube porque se nos descompuso la computadora un poco. Tratando de arreglarla, la descompusimos. ¿Cómo la ven? No, nosotros somos buenos. Pero ya lo arreglamos y estamos saliendo. Pero el jueves pasado, el pastor Martín y yo platicamos acerca de lo que sucedió antes de que Jesús naciera. Y esto vino a raíz porque cantamos un canto, una alabanza, un villancico que dice, oh ven, Emmanuel. Ahora, cuando Jesús, o cuando el Mesías iba a llegar a esta tierra, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para que el Salvador del mundo viniera, ¿okay? El pueblo de Israel, en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy crítica. Habían sido conquistados por el Imperio Romano. Ellos no tenían libertad de expresión, tenían libertad religiosa, pero había un hombre que se llamaba Herodes, el rey Herodes, y ese era tremendo. Ahora, aquí está el punto. Cuando, ¿se acuerdan? Los reyes magos vinieron y le dijeron a Herodes, andamos buscando al rey de los judíos. Esto le pegó fuerte a Herodes, porque él se creía el rey de los judíos. O sea, este hombre era egocéntrico, narcisista a todo lo que da. Era tan egoísta, tan narcisista, que él mandaba matar a toda la gente que no estuviera de acuerdo con él. Inclusive mandó matar a algunos de sus familiares. Luego también, cuando él iba a morir, porque él sabía que le caía mal a muchas personas, le pagó a los soldados romanos para que cuando hicieran su funeral, ellos hablaran muy buenas cosas de él. Pero no lo hicieron. Gracias a Dios no lo hicieron. Ahora, ¿usted se imagina cuando llegan los reyes magos, los sabios, y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Dijo, no, si no hay otro rey de los judíos más que yo. En ese tiempo había una gran sequía espiritual. Y déjenme, el último profeta, antes de que viniera el último gran profeta, el último gran sacerdote, el último cordero, antes de eso, el último profeta, ¿se acuerdan de los profetas mayores, los profetas menores? Isaías fue uno de los profetas mayores que dio un montón de profecías acerca del advenimiento del Mesías, miles y cientos de años antes. Pero el último profeta que dio el último mensaje se llamó Malaquías. Y Malaquías dice esto, Malaquías 3:1, no lo tengo ahí porque vamos a empezar, nada más voy a pasar por ahí, pero dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy aquí por enviar a mi mensajero, hablando del Mesías, para que prepare el camino de Juan, delante de mí, y de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. La última profecía acerca del Mesías, Malaquías, apaga la luz y por más de 400 años no hubo profetas. No hubo profecías. Dios no le habla al pueblo de Israel. No hubo más profecías para el pueblo de Israel. La tierra de Judá de ese entonces estuvo en control de los romanos. Pero Dios nunca dejó de trabajar para su pueblo. Y Pablo lo describe así. Y acá, ya en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Gálatas, capítulo 4, del 4 al 5, dice, pero cuando se cumplió el plazo, ¿cuál plazo? La venida del Mesías. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Se abre la esperanza a todo el mundo. Cuando nadie lo esperaba, cuando yo no había esperanza para todos, cuando el pueblo de Israel se habían dado por vencidos, cuando el imperio romano llegó a la cumbre de su poder, Dios entra una vez más en la escena. Dios no deja a su pueblo.
Dios no deja al mundo sin respuesta. Y Dios, después de 400 años de silencio espiritual, de una gran sequía espiritual, Dios entra una vez más en la escena. Y un joven llamado José, de profesión carpintero, descubre que su prometida estaba embarazada. 400 años después. Y cuando no sabe qué hacer, porque si la descubre, la matan a María a pedradas. Y él no sabe qué hacer, porque no se había casado con ella, era su prometida nada más. Y cuando parece que todo se va a derrumbar, todo se va a acabar, a José se le aparece un ángel del cielo. Dios entrando otra vez más en la escena del ser humano. Y cuando nadie lo esperaba, Dios le habla a José. Se le aparece un ángel del cielo en un sueño a José, y esto es lo que le dice. Pero cuando él estaba, José, considerando hacerlo, dejar a María, ocultar todo e irse, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, otra vez más, Dios en la escena, apareciéndose con los ángeles, y le dice: José, hijo de David, de donde viene el linaje de nuestro Señor, del linaje de David. José era del linaje de David, y de ahí había sido la promesa que iba a venir el Mesías. ¿No es maravilloso Dios esto? ¿No es maravilloso esto? Y entonces le dice el ángel a José: no temas de recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Wow! O sea, la esperanza para el mundo llegó. La espera había terminado. La promesa, ¿se acuerdan la promesa de Dios a Abraham? Que le dijo: por medio de tu descendencia van a ser salvos todo el mundo. Se iba a cumplir. Las naciones del mundo, óigame bien, las naciones del mundo estaban a un paso de ser bendecidas como parte del plan de Dios para todo el mundo. De hoy en adelante, no solamente los bendecidos iban a ser el pueblo judío, de hoy en adelante la esperanza iba a ser para todo el mundo, para todo el mundo. Dios iba a visitar a su pueblo una vez más. Pero ya no, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Como una nube, cuando estaban en el desierto, que se aparecía, bajaba la nube, bajaba la presencia. Ya no como una nube. Ya no iba a estar en el templo y nada más los sacerdotes iban a entrar a sacrificar. Iba a bajar la presencia de Dios, quemar el sacrificio. Ya no iba a ser así. Esta vez, el Mesías, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a entrar como un ciudadano de Galilea, como un ser humano como tú y yo, y como un gran maestro que vino a enseñarnos el camino a Dios. ¿No es maravilloso esto? Denle un aplauso al Señor. Amén. Wow, wow. Entonces, de ahí partimos. La Navidad es una fiesta de cumpleaños. ¿Para quién? Para Jesús. Y los cumpleaños se hicieron para celebrarse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros celebramos. Vamos a olvidarnos de lo que dice el mundo, que si Jesús no nació el 24, vamos a celebrar nosotros. Porque, dicho sea de paso, este año pasado y el año antepasado, el 2020 y el 2021, hemos tenido muy pocas cosas que celebrar. Muy pocas cosas que celebrar. Estaba haciendo cuentas. Este año se nos fueron algunos hermanos, algunas personas conocidas, el año antepasado también. Y también, dicho sea de paso, un poco triste porque el charro de Huantitán, Vicente Fernández,
murió. Yo no sé si él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, no sé si entregó su vida al Señor, pero eso se lo dejamos al Señor. Pero de que cantaba bonito, el pelado, cantaba bonito. Yo crecí con las canciones de él. Pero eso nos da a saber a todos y cada uno de nosotros que no somos eternos. Por más famoso que seas, por más bonito que cantes, dice la palabra del Señor que somos advenedizos en esta tierra, que pasamos. Y ahora solamente nos va a quedar el recuerdo de este gran cantante mexicano, Vicente Fernández. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 118, 24, y este es un salmo mesiánico, que muchas veces nosotros lo usamos, ¿verdad? Para animarnos y este es el día que hizo el Señor. Pues sí, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegremos en Él. ¿De qué se estaba refiriendo aquí? Se estaba refiriendo del día en que Jesús iba a venir a nacer en este mundo. Este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué dice el salmista? Dice, alegrémonos, regocijémonos. Hay que pasarla bien, hay que hacer una fiesta porque este es el día que vino el Señor. ¿Ok? Pero tal pareciera que en ese tiempo olvidamos o recordamos a todos, pero menos al personaje principal, a la persona que estamos nosotros celebrando. ¿Okay? Y así sucede en la Navidad. Como decía, nos han aparecido un montón de personajes a través de la historia. El primero, ¿se acuerdan? Santo Claus. No está por aquí un Santo Claus. Nos pusimos uno. No, o sea, ¿qué tiene que ver el gordito con el nacimiento de Jesús? Está bien, yo no estoy en contra, no es pecado que le ponga un Santo Claus ahí en su... No, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Según la historia, era un padre, un sacerdote alemán que en estos días daba regalos a los niños allá en Alemania, a los niños pobres, y se llamaba San Nicolás. En alemán es otro, pero y ahí se vino, y ahora en la televisión, ¿a quién vemos? Al gordito nada más. Las canciones, si usted pone y Santo Claus, y Santo Claus, y Santo Claus, ¿qué tiene que ver Santo Claus? Y luego hay otros como el Grinch, hay otros como los duendes, los venados, todas esas cosas. Miren, se hizo una encuesta acerca de lo que la gente dijo cuando se le preguntó que qué celebraba en la Navidad. Para que vean ustedes a veces lo fuera de lugar que estamos nosotros, y la mayoría de la respuesta no tiene que ver nada con Jesús. ¿Por qué celebra la Navidad? Algunos contestaron, pues celebro que pasé este año, que sobreviví este año. Otros le preguntaron ¿qué celebras en la Navidad? Celebro estar con mi familia, que es bonito, está bien. Celebro que me dieron un bono de Navidad. ¿A cuánto les dieron bonos de Navidad? ¿A cuánto les gusta recibir bonos de Navidad? Celebro que el candidato por el que yo voté salió electo. Aunque ahorita, ¿verdad?, estamos un poquito tristes con pero bueno, no vamos a meter en política. Celebro que ya por fin hice todas mis compras. Celebro que voy a recibir regalos. Voy a recibir regalos. Ahora, ¿por qué no? Yo siempre hago la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si el cumpleaños es de Jesús y celebramos a Jesús, ¿por qué nos regalamos a nosotros? ¿Verdad? No es nuestro cumpleaños. ¿Verdad? Ahí nomás se las dejo volando, pero también no lo voy a tomar muy literal. No, el pastor dijo que no es de regalos, pues no le voy a regalar nada. No. Se reciben los regalos. Pero el principal, y esto tiene que quedar muy en claro para nosotros los cristianos, para nosotros los que creemos en Jesús, el principal propósito de la Navidad es celebrar. Ya que cuando los ángeles les dan el mensaje a los pastores, ¿se acuerdan? O sea, no solamente, acuérdense, el ángel fue y le habló a José, fue y le habló a María, sino también los ángeles, cuando ya estaba por nacer, los ángeles van y les dan el anuncio a los pastorcitos.
O sea, a la gente más insignificante. ¿Sabía usted que ser pastor en ese tiempo era uno de los trabajos más, porque trabajabas para alguien? Y era el trabajo o sea, era muy peligroso. Era muy peligroso andar con las ovejas allá en el monte, en la noche, en el frío, porque había lobos, había leones, pero también había ladrones. O sea, era un trabajo muy difícil y muy, muy mal pagado. Pero esa gente, y muchos de ellos eran gente pues que no tenía nada que hacer. O sea, a los más pobres el ángel va y les anuncia, escoge a los pastorcitos. Y en Lucas capítulo 2 versículo 10 dice esto, el ángel les dice a los pastores, se les aparece y dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Fíjate lo que le dice el ángel, les traigo buenas noticias que serán de motivo de gran alegría para todo el pueblo. Okay, qué maravilloso es esto. Okay. Entonces, fíjense lo que les dice el ángel. Okay. En primer lugar, de la otra, les traigo buenas noticias. Okay. O sea, ¿a cuánto les gustan las buenas noticias? Amén. Y a mí cuando me dicen, pastor, tengo dos noticias, una buena y una mala. Digo, dame la buena y quédate con la mala. No nos gustan las malas noticias. Ahora, ¿pero qué nos sucede en este tiempo? Prendemos la televisión y puras malas noticias. ¿Cuántos vieron en la televisión, verdad, los robos que hicieron ahí en Beverly Hills, allá en el norte de California? O sea, se metieron a las joyerías y empezaron malas noticias, que mataron a fulanito, que se murió, fue un hombre, ¿no? Pero el ángel traía buenas noticias. La Navidad para nosotros son buenas noticias. Y entonces, ¿qué dice? Les traigo a ustedes buenas noticias. Las buenas noticias son para ti. Son para ti. Son para ti, mi amigo, que me estás viendo en Facebook. Las buenas noticias son para ti. Y le dice buenas noticias. Porque estas noticias de Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas son positivas. Son positivas, son buenas, traen alegría. Sí, y una de las cosas que nosotros debemos aprender es ser así, ser positivos, siempre mirar el lado bueno de las cosas, porque hay gente muy negativa. Vamos a hacer una fiesta, sí, pastor, pero a lo mejor no viene. No, pero a lo mejor no tenemos dinero, hombre, no sé. Para todo negativos. Y luego dice estas buenas noticias, que son para todos, para todo el pueblo. Estas noticias son universales para todo el mundo. ¿Sabías tú que esta celebración de Navidad es la celebración más grande habidas y por haber? 3/4 partes del mundo celebran la Navidad. Celebran que Jesús nació en Belén de Judea. No importa quién eres, no importa dónde hayas nacido, lo que hayas hecho, donde hayas nacido, estas son buenas noticias y son para ti. Y son para todo el mundo. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar, pastor? ¿Cuáles son las buenas noticias? Noticia número 1, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama con un amor grande. Dios te ama con un amor verdadero. La Biblia dice esto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo sé que, vamos a decirlo todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Que Dios amó tanto al mundo o a la tierra que vino al mundo como un ser humano. Así es de grande el amor de Dios, para que pudieras llegar a conocerlos. Dios se hizo uno de nosotros para que sí pudiéramos tener una relación de amor con Él. Okay, yo les contaba de que el hombre siempre se ha rebelado contra Dios.
siempre desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no pasó mucho tiempo cuando el hombre se había alejado de Dios, se había ido detrás de otros dioses. No, Dios, en su grande amor y misericordia, no nos dejó en la situación que nosotros estábamos. Yo me acuerdo cuando estábamos chicos allá en Mexicali, Baja California. Mexicali es desértico. Pero yo cuando estaba chico había unos lagos o unos como ríos, no sé. Uno se llamaba Wisteria, otro se llamaba el lago sabe qué. Mi papá pues nos llevaba a nadar, a meternos al agua. Y una vez me acuerdo que él nos dijo, de aquí no se muevan, ¿ok? Voy a ir a traer algo, no me acuerdo, a bajar la comida, de aquí no se muevan. Estábamos chicos, yo tenía unos 5 o 6 años, o menos todavía. Y entonces yo me acuerdo que el agua me llegaba aquí, pero pues no, yo quería nadar, no sabía nadar. Y entonces me empecé a ir y la corriente me empezó a llevar. Y nadie se dio cuenta que yo iba, no sabía nadar y me estaba llegando el agua a la barbilla y yo no podía parar. Yo me estaba ya me iba a ahogar, ya estaba aquí ya, y cuando ya me llegó el agua, sentí la mano de mi padre que me agarró de las greñas y ¡fum! Me sacó. No, yo le di muchas gracias a Dios y a mi papá, pero así somos nosotros, ¿verdad? O sea, si usted ve a su hijo en un problema, obviamente usted lo va a sacar. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos malos, tenemos amor. Aunque fallamos muchas veces, pero amamos a nuestros hijos. Mi papá no me iba a dejar. ¿Se imaginan ustedes? Que mi papá hubiera dicho, ¿me desobedeciste? Ahí está, pues arréglatela solo. No, se aventó y me sacó luego. Y me puso una regañada, claro. No me acuerdo. Pues mira, si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas, o sea, no podemos dejar que nuestro hijo se muera. Si tu hijo viene con un problema y te dice, papá, mira, choqué el carro, ¿qué vas a decir? Pues ahí arréglatelas. Claro que no. Imagínate Dios, tu Padre Celestial. O sea, si nosotros pensamos que Dios no puede sacarnos de la situación o no va a hacer nada por la situación de nosotros, quiere decir que nosotros somos mejor que Dios. ¿Mejores que Dios? Claro que no. Y Dios, en su grande misericordia, a su debido tiempo, porque te ama tanto, el Padre Celestial manda a su Hijo Jesús a esta tierra por ti, por mí, porque Dios te ama. Te ama. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. No voy a pensar, wow, yo soy un diosito. No, olvídate de eso. Solamente Dios. Pero cuando dice a su imagen y a su semejanza, Dios nos creó con la capacidad de tener ciertas características de Dios. Sí, hay unas características de Dios que no son compatibles. Dios es todopoderoso, nosotros no. Dios está en todo lugar, nosotros no. Dios lo sabe todo, nosotros no. Pero hay unas características de Dios que las comparte con nosotros. Dios es amor, nosotros podemos amar. ¿Estamos de acuerdo? Dios es justo, nosotros podemos ser justos. En ese sentido está hablando. Entonces, mira, Dios nos creó con la capacidad de amar y responder a la persona que nos ama. Si cuando Dios creó al hombre, Dios nunca intentó crear una marioneta, un títere. Porque si hubiera sido así, Dios nos hubiera puesto un chip aquí adentro, ¿no? Y entonces te levantas a las 6 de la mañana, te pones a orar y otra vez a las 4 y otra vez a las 10 de la mañana. No, Dios quería que su creación lo adorara por decisión propia. Porque si no, entonces no hay una relación. Una relación se basa en que una persona ama y la otra persona responde. Dios nos ama y nosotros podemos responder al amor de Dios, pero la mayoría de las veces y mucha gente rechaza el amor de Dios. Pero nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos y la relación más hermosa que podemos tener de amor es una relación con Dios. Y esta es la diferencia entre todas las demás religiones, porque las religiones te dicen, no, es que tienes que hacer esto. Para que Dios te ame, tienes que hacer esto. Para que Dios te ame, tienes que... No. O sea, ganarte el amor de Dios. El cristianismo es una
relación con Dios. Qué hermoso es esto. ¿Sabías tú, hablando de la creación de Dios, que en el mundo entero, ¿okay?, somos billones de personas ya? No hay dos seres humanos exactamente iguales. No hay. Ni siquiera los gemelos. Ustedes saben que yo soy gemelo, yo tengo un cuate y nos parecemos, pero no somos iguales. No somos iguales. Mira, déjame decirte una cosa. Después de que naciste, Dios rompió el molde. Tú eres especial. Tú eres único para Dios. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Pero sin embargo, sin Jesús en tu vida, sin Jesús en tu corazón, nuestra capacidad de amar es limitada. Entonces, Dios escogió hacerse como uno de nosotros para así poder comunicarse con nosotros. Cuando Dios estuvo en esta tierra, que quede bien claro, Dios cuando estuvo aquí fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca. Pero como hombre fue también igual. Y el escritor de los Hebreos nos dice que Él fue tentado igual que nosotros en todo. Pero Él no pecó como nosotros. Entonces, cuando el escritor de los Hebreos dice eso, quiere decir que Jesús sufrió todo lo que tú y yo vamos a sufrir aquí en la tierra. Jesús sufrió soledad. Jesús sufrió traición. Jesús sufrió golpes. Jesús sufrió chismes. Y por eso cuando tú estás pasando por un problema, Jesús sabe tu dolor. Jesús se identifica con tu dolor. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Y entonces, cuando el Padre manda a su Hijo, y Jesús se hace como uno de nosotros, Él viene a hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para poder relacionarse como uno de nosotros. ¿Sabías que el amor de Dios es incondicional? Dios te ama en tus días malos como en tus días buenos. Gracias a Dios por eso. Todo en este mundo puede cambiar, se puede acabar, pero menos el amor de Dios. Es una fuente, el amor de Dios es una fuente que nunca cesa, que nunca se termina. Pero, ¿por qué? Porque, escucha bien esto, no hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amor. La Biblia dice, Dios es amor. Dios es amor. O sea, Dios no puede hacer otra cosa más que amarte en tus días buenos, en tus días malos. El amor de Dios no está condicionado. Necesitamos entender eso muchas veces. Porque nosotros pensamos, ok, me porto bien, voy a la iglesia, voy al estudio bíblico el jueves y Dios me va a amar más. No te puedes ganar el amor de Dios. No te lo puedes ganar. O sea, tú estás respondiendo al amor de Dios, pero no te puedes ganar el amor de Dios. Por otro lado, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos errores, pensamos, no, ese es el error más grande que puedes cometer. De decir, es que me porté mal este año. Y yo sé pero no lo hice y Dios ya no me ama. Y entonces, no, Dios nunca va a dejar de amarte. ¿Por qué? Porque no solamente Dios te ama, pero número 2, Dios está contigo. Okay. Si Dios no es un ser o el viejito que está arriba en el cielo, sentado con una barba y nada más mirándonos a ver cómo nos hacemos bolas y cómo nos... No, Dios está contigo. La Biblia dice, Hebreos capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. A ver, gánale a eso. Gánale a eso. Porque nosotros no podemos decir eso.
Porque a la primera de cambio abandonamos. Porque a la primera de cambio dejamos. Vienen los problemas, ¿verdad? Y no, ya pienso que yo hice un error cuando me casé contigo. Mejor aquí la dejamos. No, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. ¿Sabías que en la Navidad y el Año Nuevo son las épocas del año que la gente más se mete en depresiones? Que la gente más comete suicidio. O sea, qué contrariedad, ¿no? Qué contradicción. Si deberíamos de estar alegres, ¿no? Hay mucha gente que termina el año solo, tristes. En la Navidad, muchas personas se sienten solas por muchas razones. Y al deprimirse, llegan a extremos hasta de quitarse la vida. Pero de saber que Dios está contigo a pesar de las circunstancias. Sí, uno de los nombres de Jesús es Emanuel. No el cantante, ¿verdad? Como dijo mi hermana, no el cantante. Allá de los 80, ¿verdad? De los 90. No. Este nombre le pertenece a Jesús, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Contigo. Dios está contigo. Isaías capítulo 7, versículo 14, la profecía, una de las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está contigo. Entonces, ¿pero qué quiere decir, pastor? Dios con nosotros. Sí, por eso el ángel les dice a los pastorcitos: no tengan miedo. Dios ya vino, ya está, ya nació. No tengan miedo, no tengan temor. Dios está con ustedes. Es a través de las situaciones, a través de la pandemia, a través de la pérdida del trabajo, Dios está contigo. Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar. Sí, a lo mejor tú pusiste tu confianza en tu empleo, en una persona, en tu pareja, y tu pareja te dejó. A lo mejor, tal vez puede que hayas experimentado, no sé, el racismo, alguien te trató mal en el trabajo, machismo, en tu matrimonio no te fue bien. Sin embargo, Dios nunca te deja. Nunca te deja solo. Nunca te deja solo. Mira, la Biblia dice esto, el versículo que sigue, Javier. Y quiero que que se apunta Isaías 43:2. Apunta ese versículo, porque es un versículo muy, muy poderoso. Dice: cuando pases por aguas profundas, cuando pases por aguas profundas y de gran tribulación, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, no te vas a ahogar. Wow, qué tremendo. Cuando pases por fuego de opresión, no te vas a quemar. Las llamas no te consumirán. Sí, esto es lo que yo llamo, ¿verdad? El fireproof de Dios. O sea, en contra de incendios. El amor de Dios es en contra de ahogarse. El amor de Dios es en contra de ahogarse. Es en contra de quemarse. El amor de Dios te protege. Pase lo que pase. El río que estés pasando. Y no sé lo que estés pasando en este momento. Que algunos sí sé, porque soy miembro de la congregación y sé por lo que están pasando. Pero lo que yo sé es que Dios conoce. Él sí sabe por lo que estás pasando. Él sí se identifica con tu dolor porque Él estuvo aquí. Y Él sufrió todo lo que tú vas a sufrir. No hay dolor, no hay tragedia que Dios no se pueda compadecer. Por eso decía el hebreo, el escritor de los hebreos, y por eso tenemos a un gran sacerdote, al sumo sacerdote, al último y gran sacerdote, que es Cristo Jesús. No está solo, no está solo. Dios está contigo en esta Navidad. Y el último punto que voy a tocar es que no solamente no estás solo, Dios está contigo, Dios te ama, Dios es para ti.
Dios está contigo, Dios es para ti y por ti. Fíjate lo que dice Romanos 8:31, dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Apúnteme ese versículo también, porque este año 2022, este va a ser nuestro estandarte. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Véngase lo que se venga, Dios está conmigo. Es hermoso saber que Dios está a tu lado, que Dios está contigo cuando pasas problemas por la vida. ¿Okay? Dice, y mucha gente tiene una idea equivocada o distorsionada de lo que Dios es y piensa que Dios está escondido y vigilándote para que cometas el más pequeño error, para entonces decirte, ya ves, te lo dije, que no eres perfecto, y para castigarte. O sea, una especie de un Dios malo, o un Dios, un ogro malo. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que Dios está de tu parte y Él tiene las mejores intenciones para ti, ya que no hay nadie que te pueda dar lo que verdaderamente necesitas. ¿Sabías que en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, existen 365 no temas? 365 versículos donde dice la palabra no temas. O sea, no tengas miedo. Y esto es lógico, porque tú y yo necesitamos todo el año saber que Dios está con nosotros. Saber que si Dios está conmigo, no voy a tener miedo. No tengas miedo para cada día del año. El Señor te dice, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos todos los días? Todos los días. Porque no sabemos lo que va a venir mañana. Porque no sabemos lo que el futuro nos depara. Y por eso nosotros debemos estar conscientes de que véngase lo que se venga. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que está conmigo, está de mi parte, no me va a dejar. Y por eso yo no voy a tener miedo. Y esto fue lo que le dijo el Señor a Josué, el siguiente líder de Israel, cuando ya Moisés había muerto. Y entonces el Señor le dice a Josué, Josué, yo sé que lo que viene es grande. Yo sé que lo que viene es dificultoso. Yo sé que tienes unos zapatos muy grandes que llenar, porque iba a tomar el lugar del gran líder Moisés. Dios sabe que lo que viene es grande, que la responsabilidad es grande, que van a venir circunstancias difíciles a tu vida, pero Dios te dice en esta mañana, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ahí está el no temas. No desmayes, no tengas miedo. No desmayes, no te vayas, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Dele un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie en estos momentos. Dios está contigo. Dios es Emmanuel. Vamos a ponernos de pie.